Muy buenas tardes, Magíster Rocío Ríos, compañeros de quinto semestre. Mis compañeros Michelle Alvarado, Javier Armijos, Carolina Arteaga, Daniela Ayala y mi persona María Paz Alvarado, les vamos a exponer sobre el tema de educar valores con respecto a aprender y sentir y a convivir en una cultura ciudadana. A continuación yo les voy a presentar el tema de formación de valores en la escuela y en el hogar, puesto que como objetivo tiene ofrecer criterios teóricos metodológicos que investigan la práctica educativa con respecto a la formación de valores en la escuela y en el hogar, con un enfoque psicopedagógico. Es por eso que dentro del campo de saber se han integrado diferentes materias pedagógicas que tratan de comprender lo que son los valores, los cuales son la pedagogía, la ciencia de la educación, la filosofía, la sociología y por último la historia. Y dentro de estos enfoques se encuentra y trata de dar una explicación con respecto a las diversas conceptualizaciones que han dado estas ciencias diversas. Es por eso que se ha llegado que se ha llegado a un punto en donde el paradigma de la complejidad no puede serse simplista, puesto que se perdería toda la esencia de todas estas, estas materias integradoras que han llegado a diferentes estudios con respecto a lo que significan los valores dentro de lo que es la escuela y el hogar. Es por ello que trata de llegarse a tal problemática para llegar a una solución con respecto a las necesidades del desarrollo social. Según el autor Alexander Ortiz, menciona que el proceso formativo con respecto a la educación de valores se da desde diferentes posiciones epistemológicas, tanto multifacético como complejo y, por último, contradictorio. Con el primer punto, multifacético, nos habla desde el primer punto, que es la interpretación, la investigación y, por último, la práctica preprofesional o profesional pedagógica. Esto quiere decir que los valores son interpretados, después son también investigados desde diferentes puntos de vista y también su origen. También, por ende, dentro de lo que es la práctica profesional pedagógica, se menciona que dentro de la enseñanza, el profesor, mediante, mediante esto, pone en práctica toda la investigación y la interpretación ya analizada anteriormente. Con el siguiente punto, complejo, esto quiere decir que los valores no se reducen simplemente a un elemento, sino a varios elementos, ya que son diferentes elementos integradores, como lo mencioné anteriormente, ya que desde diferentes aspectos de la ciencia pedagógica, los valores tienen sus diferentes puntos de vista y su conceptualización. También la parte contradictoria o contradictorio tiene sus resultados, puesto que los valores se dividen en teóricos y en empíricos, puesto que no es lo mismo la conceptualización de los mismos con respecto a las experiencias ya vividas. Según Ortiz, plantea diferentes interrogantes con sus respuestas para llevar a algunas incógnitas que se han mantenido dentro de lo que es el ámbito educativo e incluso familiar dentro de lo que es los valores. Pues bien, con el primer punto nos menciona de qué posición teórico-metodológico se debería partir. Pues con respecto a esto debe proceder una investigación y a su educación en los estudiantes. Con el siguiente punto, sujetos a educar. ¿En qué sujetos se debe educar valores? Pues bien, partiendo desde el enfoque ontogenético, hay que hay que ver qué caso se ocupa dentro de lo que es los niños, adolescentes y jóvenes, dentro de lo que es la etapa juvenil, con sus respectivas características para ver a ver si cada uno de los padres de familia pueden visualizar si sus hijos tienen o no han adquirido los valores esenciales. También, el nivel de motivación. Dentro de este punto nos dicen cuál debería ser el nivel de motivación. Pues es desde se debe diagnosticar desde la parte inicial a cada estudiante, pero desde el punto familiar a cada hijo para conocer el motivo o los motivos que lo impulsan a seleccionar esa actividad. Porque dentro de cada actividad que un estudiante lo realice o que un hijo lo realice, ya sea como juego o como actividad, por ejemplo, desde el hogar, arreglando la casa, yendo camas, lavando platos, se puede considerar ya diferentes valores
iniciales con respecto a una ayuda social y como lo que es el valor de la solidaridad. Muy bien. El valor, con respecto al siguiente punto, los valores a educar. Los valores a educar se limitan a los valores trascendentes, puesto que en este punto se, se, se priorizan los valores esenciales, los cuales se toman tanto en la institución educativa, ya que algunos pueden ser diferentes dentro de lo que es el círculo familiar, y estos ya se los pone en práctica. Y con respecto a la concepción y personalidad, depende dentro de cada ámbito familiar, cómo lo conciban y cuál sea el grado de importancia de cada uno de ellos. Y con el respecto al último punto, los principios psicopedagógicos. Estos son fundamentales para que se puedan llevar a cabo y con efectividad el tema de valores, como es el primer punto, que es la unidad de actividad y la comunicación. Con el siguiente punto es la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. Con el siguiente punto es la unidad de las influencias educativas. Con el penúltimo punto, la unidad de lo colectivo y lo individual. Y con respecto al último punto, la unidad de lo instructivo y lo educativo. Pues estos son uno de los principios más fundamentales para que se pueda llevar a cabo mencionados valores dentro de lo que es la educación y el aspecto familiar y vayan de la mano. La caracterización de los valores se da en función de distintas definiciones que han presentado autores a lo largo del tiempo. Tenemos así a Rodríguez en 1993, quien menciona que el valor es un significado social atribuido a fenómenos y objetos, y este significado se da en función de las relaciones concretas que existen entre el sujeto y el objeto. Por su parte, Foucault en 1976 reconoce que el valor es la energía moral de quien se muestra decidido a actuar de determinada forma en una situación concreta. Tenemos también a Rosenthal, que en 1973 plantea que el valor son las propiedades de los objetos materiales y fenómenos sociales. Estos objetos materiales pueden tener distinto género y estos géneros obedecen a los intereses que tiene el sujeto y pueden ser de orden material, espiritual o económico. Por su parte, Álvarez en 1999 expone que el valor es el grado de importancia que el objeto adquiere en función de la relación que tiene con el sujeto. Después del análisis de todos estos conceptos, se establece que el valor es un reflejo cognoscitivo que surge a partir de la percepción de la realidad y además de este reflejo cognoscitivo involucra una orientación afectivo-motivacional. Los valores se forman debido a una interacción entre objeto y sujeto mediante la comunicación. Esta interacción revela también las necesidades que posee el sujeto. A partir de aquí surge una actitud hacia el objeto que se da en función de si ésta satisface o no satisface sus necesidades. Hay que mencionar también que el objeto adquiere valor únicamente por la relación que mantiene con el sujeto. Para que se dé una buena formación en valores, es necesario que la comunicación existente entre el objeto y el sujeto propicie vivencias afectivas y a su vez una fundamentación intelectual. el establecimiento de valores tenemos diferentes vías o caminos por recorrer, como es la reactiva o situacional, adaptativa o acomodativa y autónoma o auténtica. A continuación revisaremos cada uno de ellos. En la primera, la reactiva. Esta busca fortalecer los valores por medio de incentivos, premios o evasión de castigos, logrando que se cumpla el valor por medio de la presión externa, es decir, que depende netamente de los estímulos extrínsecos de la persona. Mientras que en la adaptativa, como su nombre lo sugiere, la persona, una vez que comprende que cumplir el valor le permite o recibir recompensas o evitar castigos, se plantea metas para cumplir con dicho valor.
volviéndose un medio para llegar a un fin, es decir, que cumplirá con el valor siempre y cuando logre satisfacer sus deseos o necesidades. Estas dos primeras vías dependen necesariamente del estímulo externo y durarán siempre y cuando se mantenga el estímulo, permaneciendo como un aprendizaje cognitivo o metainstrumental, que por lo general son poco duraderos. Mientras que como último tenemos al autónomo, es decir, aquí la persona elabora activamente la meta de cumplir con los valores. Es decir, que la consecución del valor se expresa como la meta, logrando que estos valores sean más duraderos y estables. También es muy importante recordar que reforzar los valores o formar los valores en los estudiantes solo como conocimientos o metas instrumentales, es decir, que el valor se vuelve el camino para llegar a un fin, son poco duraderos. Es decir, que se le debería formar como necesidades personales. Es decir, que el estudiante tenga la necesidad de cumplir ese valor porque así satisface sus necesidades. Exigencias didácticas para la formación de valores. Tanto docentes como padres en familia han considerado que para una buena formación de valores se debe seguir un decálogo axiológico, comenzando con la proyección, que es la estrategia de trabajo educativo tanto en la escuela como en la familia, en el cual las actividades que desarrolla el estudiante van a fomentar el desarrollo de valores y también considerando la fuerza social que influye sobre ellos. Profundización. Es importante realizar un análisis metodológico acerca de las actividades que lleva el estudiante dentro de su hogar, debido a que podemos determinar de esta manera las potencialidades educativas y axiológicas y poder dar un valor a esta formación. Como tercer punto tenemos el diagnóstico. Esta se caracteriza por tener una certeza de cuáles son las potencialidades y características de cada estudiante. De esta manera se trabaja con el estudiante de manera individual, considerando también el labor y el deber del padre de orientar estas características hacia el maestro, ya que un estudiante se educa de diferente manera. El método educativo que se utiliza con cada hijo, con cada estudiante, manifiesta su propia personalidad, de que se da a ver sus gustos, vivencias e intereses que él tiene, y por lo tanto modifica relativamente el método general de enseñanza. Cuarto, fundamentación. Como docente debes ejecutar todos los ajustes o adecuaciones que corresponden a las actividades que se vayan a desarrollar con el fin de fomentar los valores, potencializando siempre las actividades educativas y más que nada llevando a la clase lo fundamental y que siempre sean estos basados en los núcleos de valores. Y nunca podemos dejar a un lado lo que son los estándares bajos, los que no puede dejar de saber un estudiante, lo que debe saber hacer y debe saber ser. Quinto, cientificidad. Es indispensable que a los estudiantes se dé a conocer situaciones concretas en las cuales ellos pueden dar a conocer la conducta de lo correcto y qué hacer en el momento adecuado en la situación a las cuales ellos deben asumir una posición al respecto, entre diferenciar lo bueno y lo malo. Recordando que estas posturas deben estar relacionadas con las actividades cotidianas a las cuales los estudiantes están expuestas, con lo cual debe estar siempre de acuerdo con unas expectativas y problemas a los cuales ellos se podrían enfrentar. Sexto, activación. El estudiante debe ser un personaje tanto activo y protagonista de esta formación de valores, considerando que las actividades a desarrollar por parte de él deben ser actividades que presenten estímulos para su nueva formación de valores. Séptimo, problematización. La solución de problemas es en sí una vía para poder enfocarnos a los nuevos fortalecimientos de valores, considerando en esta parte que el docente no va a ofrecer la respuesta en sí, sino que va
a formular y a plantear preguntas con el fin de que el estudiante pueda desarrollar la capacidad de resolución de problemas por un buen camino, fomentando así de esta manera los valores dentro del aula. También hay que considerar que esto se podría utilizar dentro del núcleo familiar, ofreciéndole de igual manera actividades o citas, ejemplos con problemas de la vida cotidiana para que en un futuro el estudiante los pueda resolver de una buena manera. Octavo, motivación. Es parte de este nuevo proceso de formación de valores que el estudiante se dé cuenta que él también es partícipe de su autoformación de valores. Y es aquí donde tanto docentes como padres deben motivar con establecerle una responsabilidad propia sobre su formación de valores, sobre su educación, empleando estrategias educativas que sí motiven al estudiante a desarrollar los valores en sí mismo y que sea un ejemplo a seguir para las demás personas, generando una autoeducación. Noveno, discusión. La escuela es la cuna donde en sí se estimule el desacuerdo, el cual provoca la duda en el estudiante. Este desacuerdo viene a utilizarse de una manera constructiva, donde el estudiante va a desarrollar las actividades formativas con el cual va a tener un enfoque problemático. Décimo y último punto, la investigación. Tanto docentes como padres deben desarrollar un hábito para investigación, ya que en la actualidad se lleva mucho lo que son las utilizaciones técnicas investigativas, las cuales ayudan al descubrimiento y descubrimiento una nueva investigación y a un estudio propio sobre la formación de valor. Considerando que tanto docente como padre no debe ser una persona autoritaria e inflexible, sino más bien tiene que manifestar una actitud de flexibilidad, de aceptar las ideas que tiene tanto los estudiantes y siempre tener una predisposición a escuchar nuevas ideas y nuevas opiniones sobre la investigación realizada. Exigencias prácticas para la formación de valores. ¿Cómo realizar el diagnóstico inicial? Es imprescindible realizar un diagnóstico inicial y recurrente para ir constatando los resultados. Se debe involucrar a los estudiantes en este proceso porque la formación de valores exige de la autoconciencia de ellos. También se debe observar de manera sistemática a los estudiantes en los diferentes contextos de su actuación. Por lo tanto, la observación y la entrevista devienen herramientas científicas en su labor diagnóstica. ¿Cómo diseñar los proyectos educativos escolares y familiares? Deben de tener una coherencia necesaria que contribuya a la educación de los valores en la dimensión de la personalidad de los estudiantes. Se debe partir de las actividades de la escuela y del hogar, con un enfoque novedoso, creativo y con una sólida preparación psicopedagógica. Es importante recalcar que la reunión escolar y familiar es el núcleo fundamental para la formación de valores. ¿Cómo modificar el proceso formativo familiar? El hogar debe realizar todas aquellas modificaciones que sean necesarias para salir de la rutina y el esquematismo. ¿Cómo realizar el diagnóstico de salida? Es imprescindible constatar si se han producido cambios. Claramente estos cambios no son inmediatos, sino que requieren tiempo para que se configuren en ellos. ¿Qué experiencias existen en el núcleo escolar y familiar en la formación de valores? Es necesario conocer las actividades que se realizará, ya que puede ser peligroso intentar trabajar de manera aislada, empírica o espontánea. Por eso, la búsqueda también de bibliografía actualizada sobre el tema y complementando con las actividades que hacen otros núcleos escolares puede llegar a tener unos excelentes resultados. Algunos de estos resultados pueden ser la necesidad de enfocar a la escuela y el hogar con una visión ética, comunicativa y holística. Aparte de que el sujeto del aprendizaje, o sea, el niño logre su autoperfeccionamiento y su autoeducación. También es importante que los valores no se pueden imponer, ni inculcar, ni adoctrinar, sino que el estudiante debe de asumirlos y hacerlos suyos por su propia construcción y determinación.
Entre los valores que más se destacan está la responsabilidad, tolerancia, el respeto, el compromiso y el sentimiento de pertenencia. Se deben de involucrar también los fenómenos psicológicos como lo son los intereses, necesidades, motivos, aspiraciones y convicciones. La educación de los valores en la escuela y en el hogar constituye un tema de gran trascendencia en la formación de los hombres y mujeres que necesita la sociedad.